Buenas tardes, mi nombre es Isaías Vallecillo. Soy estudiante de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en Ciudad Universitaria. Y hoy, para la clase de Psicología Médica, les mostraré cómo dar malas noticias a los pacientes. Empezaremos por las limitantes. Para dar malas noticias, la comunicación es clave, y es aquí donde encontramos la mayoría de limitantes. Los factores que pueden limitar la comunicación se dividen en factores socioculturales, en que encontramos que la comunicación de la mala noticia puede limitarse por el miedo del médico de hacer sentir al paciente que se devalúa su valor en el mercado laboral, o que podrá sufrir prejuicios sociales, romper las esperanzas del paciente, o que inclusive el mismo médico pueda sufrir violencia por parte de malas o pandillas. En los factores del paciente no se sabe cómo va a reaccionar cada paciente o si se está entendiendo lo que se le dice, en particular con los ancianos. Pueden existir pacientes problemas, como el manipulador y el no cooperador, que dificultan la comunicación por la respuesta que pueden dar. Los factores del médico se puede dar por el temor a causar dolor y el temor a las repercusiones legales o el temor al fracaso terapéutico. Entonces, ¿qué hacer? Un par de médicos, Walter Bale y Robert Buckman, desarrollaron un método para comunicar las malas noticias basado en encuestas. El resultado fue Spikes, que valora al paciente, lo evalúa y permite dar las malas noticias basado en el paciente. Consiste en la preparación de la entrevista, en la que se busca un ambiente silencioso, cómodo y privado para dar la mala noticia. Se verifica el diagnóstico y que todo esté en orden. Se le invita al paciente que pase y que lo acompañe de un familiar si éste lo desea. Trate de romper el hielo y tomarse su tiempo para demostrarle al paciente que es importante. El segundo paso es descubriendo qué sabe el paciente. Aquí buscamos saber qué sabe el paciente acerca de su enfermedad y para lograrlo se le pregunta, ¿qué sabe de su enfermedad? Es importante observar la comunicación no verbal. También aproveche para saber el nivel sociocultural de la persona y no haga preguntas específicas. Tercero, reconociendo cuánto quiere saber el paciente. Todos los pacientes son diferentes y algunos querrán saber todo sobre su enfermedad, mientras que otros solo quieren saber el mínimo. Y los pacientes tienen derecho a saber, no saber lo que les sucede. Para saber esto, se le pregunta, ¿qué quiere saber de su enfermedad? ¿Quiere que se lo diga a alguien o quiere que se lo diga a alguien más cercano a usted? El cuarto paso es comunicación de la información. A continuación, se le comunica al paciente el diagnóstico, sin terminología médica, de manera sencilla y del nivel sociocultural del paciente. Se le proporcionará un par de pasos para que el paciente lo asimile y lo comprenda. Sea realista y no minimice la gravedad del asunto. Pregunta al paciente si está comprendiendo. El quinto paso es respondiendo a las reacciones del paciente. Cada paciente reaccionará de manera distinta, por lo que hay que dejar fluir sus sentimientos y que asimile la noticia. Algunos pacientes reaccionarán de forma negativa y es que aquí es donde nos preguntamos, ¿es socialmente aceptable? Y si es así, como el llanto, dejamos que fluya. Si el paciente amenaza o intenta agredir, lo mejor es llamar a la seguridad. El sexto paso es diseñando un plan terapéutico a seguir. En esta etapa le hacemos saber al paciente que no está a la deriva y que el médico estará con él y que hay múltiples planes a seguir para seleccionar la que más le agrade y convenga. Es importante infundir esperanza que sea realista. No podemos evadir las malas noticias y siempre estarán presentes en el ejercicio médico. El método Spikes es una herramienta útil para dar malas noticias de manera humanista y profesional. Buenas tardes y gracias por su atención.